tráfico radial para iniciar la transmisión de esta semana, gracias al auspicio de Manantial de Vida Radio 97.3. Estamos aquí para continuar con el tema que ya nos está ocupando desde la semana pasada. Declaramos que todo es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, y estemos todos preparados, capacitados, entendidos para poder hacer mejor la obra que Él nos ha encomendado. Y de esta manera, pues, mis amados, continuaremos con el tema de apologética y escatología, esperando que sea de bendición para tu vida como lo es para la nuestra. La semana pasada dejamos los antecedentes de los fundamentos de las doctrinas básicas que debemos defender. Hablamos de lo que era apologética, que se refería a la definición, que no es más que de presentar defensa de la fe que usted y yo profesamos, dar cuentas y conocimiento del Dios al que adoramos, del Señor a quien lo hemos convertido como Rey de nuestra vida y Salvador de nuestra alma, de dar a conocer lo que la Iglesia es, en fin, todos los fundamentos, y presentar defensa ante aquellos que de alguna u otra manera nos demanden el conocimiento de lo que nosotros creemos. También entendimos lo que es doctrina, la enseñanza que nosotros recibimos, para que esa misma doctrina que se va formando en nosotros está compuesta de dogmas que están en las Sagradas Escrituras. Dogmas son aquella fe que profesamos sin que necesariamente tenga que ser entendido por nosotros, sino que declaramos principios y artículos de fe. Y así es como se va creando el edificio de nuestras creencias. Y conforme a nuestras creencias es como somos, como actuamos y como vamos a ser. Dependiendo de ese edificio de creencias que tenemos, es como nosotros actuamos. Si nosotros creemos que después del muertos no hay nada, pues de esa manera vivimos una vida desordenada y sin límites. Si no creemos que no existe Dios, pues no hay temor en nuestra vida y vivimos tal como da nuestro leal saber y entender. Al contrario, si nosotros creemos que tenemos un Padre eterno que creó todas las cosas con orden y que está pendiente de nosotros, aún tan pendiente está que envió a su Hijo amado, Señor Jesucristo, y que ahora nos guarda a través de su Santo Espíritu, pues todo eso nos hace comportarnos de otra manera, pensar de otra manera, vivir de otra manera. Entonces las creencias son fundamentales. El ser humano se mueve por creencias. Amén. Bien, benditos aquellos que conocieron el Evangelio y creen en nuestro Señor Jesucristo. Así llegamos, mi hermano, a ver qué tan importantes eran las doctrinas. Ahora, ya con eso vamos a empezar a ver cuál es la doctrina que existen en el mundo y que de alguna manera se contraponen contra la fe que usted y yo tenemos, que se conoce la fe de Jesús. Bien, mis amados, vamos a empezar hoy con el concepto de Dios en los pueblos. Cómo conciben los pueblos a Dios y cómo se ha creado lo que decíamos, esa estructura de creencias y de pensamientos. Bien, la más importante de todas ellas, por la relación que tienen con nuestra fe, se llama monoteísmo. El monoteísmo viene compuesto de dos palabras. Mono quiere decir uno y teos, Dios. O sea, los pueblos que creen en un solo Dios. Estos son importantes para nosotros porque de alguna manera podríamos decir se confunden con el Dios
que nosotros tenemos. El más antiguo de todos los pueblos monoteístas es el pueblo hebreo. El pueblo a través de Abraham fue el primer hebreo, ¿verdad? Hebreo viene de la palabra Ebrahim, que quiere decir los que vinieron del otro lado del río, ¿verdad? ¿De qué río? Del río Éufrates. Abraham vino del otro lado del río Éufrates y recorrió toda la tierra de Canaán en aquel tiempo. El Señor se lo ofreció que iba a ser a todos sus descendientes si él se mantenía fiel adorando a un solo Dios, el Dios de Abraham. Ese fue el origen de lo que actualmente se llama judaísmo, pero vamos a ver que no es lo mismo, que ha ido evolucionando y que lo que creía Abraham ya no lo creen ahora los actuales judíos. Entonces, el primer pueblo que tuvo un solo Dios fue el que Abraham fue constituyendo. Abraham, Isaac y Jacob son los tres que creyeron en ese Dios que no veían, pero que tenían comunicación con él, comunión con él. Todo lo que él les prometió se los cumplió, y así fue como entraron a Egipto. 70 personas entraron a Egipto, dice la palabra, y de esos 70 se hizo toda la nación de Israel. 420 años después salieron de Egipto, ¿verdad?, dirigidos por Moisés, y ahí aparece la nación de Israel. Los hebreos se convierten en Israel en el monte del Sinaí, cuando aceptan el pacto del único Dios que se les manifiesta con poder en Éxodo 19 y 20, y de esta manera hace Dios el pacto con ellos, y si ellos guardaban sus mandamientos, ordenanzas y estatutos, serían su pueblo escogido, su pueblo elegido, ¿verdad?, su especial tesoro. Y a partir de ese momento se establece el pueblo de Israel, dirigido durante 40 años por Moisés en el desierto. Posteriormente entran a Canaán con Josué, y él establece y reparte la tierra de Canaán en las 12 tribus de Israel. De esa manera se establecen ellos, están adorando al mismo Dios, ya tienen la ley, que se conocerá. La ley fue dada por Moisés al pueblo de Israel. Amén. Y entonces ellos van creyendo en un solo Dios. Una de las bases fundamentales es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos, ni los honrarás. Amén. Ni harás imagen alguna de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, ni lo que está en la mar. Absolutamente nada. Amén. Bien, entonces, mis amados, ahí tenemos ya a el pueblo de Israel establecido en Canaán, con una ley para honrar a un solo Dios. Sin embargo, estuvieron ellos constantemente influenciados con la presencia de los pueblos ajenos, que todos tenían muchos dioses, que eso vamos a ver adelante lo que significa ser politeísta, o sea, muchos dioses. Todos los pueblos de alrededor, Amón, Moab, los filisteos, los egipcios, los babilonios, todos tenían muchos dioses y tenían comportamientos abominables a los ojos de Dios, ya que practicaban la adoración, el sacrificio, la ofrenda a dioses que no son dioses. Amén. Y el Señor guardó al pueblo de Israel y le dio la ley. Así fue durante el tiempo de jueces, y vamos viendo cómo se apartan y el Señor vuelve a poner jueces y entran al orden nuevamente, y así es la historia del libro de Jueces, en donde el Dios Todopoderoso, a través de su Espíritu, va levantando dirigentes que los vuelven a meter al camino. Llega el momento en que el pueblo de Israel decide tener un rey.
y se concede, el Señor le dice lo que el rey va a hacer. Inclusive hay una porción muy importante, mi hermano dice, el mismo rey ese también va a diezmar de todo lo que ustedes tienen. Amén. Yo les he pedido que el diezmo me lo den a mí, pero también el rey que ustedes van a nombrar, él también les va a pedir el diezmo de todo lo que ustedes tienen. Y ellos dijeron, no importa, nosotros queremos rey. Y así se establece el sistema monárquico en Israel, siendo Saúl el primer rey, un hombre que es desechado por Dios por apartarse de él, por ser un hombre obstinado, por ser un hombre que quiere hacer las cosas a su manera y no respetar lo que Dios ha establecido. De esa manera Dios lo desecha, levanta a David. David se convierte en el rey prototipo de lo que tú y yo debemos de ser, mi hermano, aquel que oye siempre la voz de Dios, aquel que está en alabanza y adoración. Y David hace que se expanda el reino de la manera más grande que pudo ser, reino que a la vez conservó Salomón, ¿verdad? Y aún hizo alianzas con otros pueblos. Bien, de esa manera tenemos que Salomón, el Señor Dios Todopoderoso, le cumplió lo que le prometió, fue el hombre más sabio, pero en sabiduría humana. Todo lo que escribió Salomón es referente a la tierra. No llegó a pedir esa comunión espiritual con Dios, no conoció de las revelaciones que tuvo David, amén, y él solamente tuvo sabiduría sobre todo lo que había en la tierra, y sobre eso escribió, y al final la mucha sabiduría lo perdió, y de esta manera, al final de sus tiempos, vemos cómo ha pecado, amén, él se desvía del camino, y en consecuencia de esto el Señor rompe el reino en dos partes, en el reino del norte con el pueblo de Israel y el reino del sur con Judá y Benjamín. De esta manera vemos cómo Jeroboam es nombrado rey de quienes se llamarían Israel en ese tiempo, y los del sur que se llamarían Judá, y así quedan todos los reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel inmediatamente se convierte en idólatra. Vuelve a construir dos becerros como en el desierto. Apartados de Dios, mi hermano, inmediatamente caeremos en falsa adoración. Y entonces ahora el reino de Israel es un reino idólatra, apartado, construye su propio templo, hace su propio ritual, y de esta manera se aparta de la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel. Este pueblo del norte, mi hermano, se vuelve politeísta, se vuelven idólatras, reniegan de la fe que una vez tuvieron, y por lo tanto Dios los desecha y los entrega a los asirios. Y ahí desaparece todo el reino del norte. Desde el año 736 a.C., desaparecen como pueblos y quedan inmersos en todos los pueblos que estaban alrededor de ellos, y otros aún viajaron para diferentes partes del mundo, de tal manera que ahorita el Estado de Israel está buscando dónde están las tribus perdidas de Israel. Entonces ahí termina con ellos. A los que rechazan a Dios, Dios los rechaza también, y entonces desaparece Israel y solamente queda el reino de Judá. El reino de Judá seguirá los mismos pasos de Israel, y vemos que también caen en la idolatría, caen en la adoración. Ezequiel 8, mi hermano, es clarísimo la idolatría a la que llega el pueblo de Judá, que es peor, llega a ser más perverso aún que el pueblo de el norte, el reino de Israel. El reino de Judá, por esa razón, el Señor lo entrega a Babilonia. La pregunta sería, ¿y por qué no destruyó el Señor también al pueblo de Judá y lo desapareció por todo el mundo? Por amor a David. Él le prometió a David que siempre habría un descendiente de él en el trono de Judá.
Y como Dios siempre cumple sus promesas, no importa que el hombre sea infiel, Él siempre cumple sus promesas. De esa manera, pues, Judá fue enviado 70 años a Babilonia, en donde se hastió de la idolatría que tenía ese pueblo. Babilonia en cada esquina tenía una capilla para sus dioses, tenía dioses para cada día del año, tenía dioses para cada acontecimiento, tenía Dios del sol, de la luna, de la naturaleza, y a ellos le dedicaban adoración. Todo el tiempo Babilonia estaba en la adoración de los falsos dioses, y era continua sus fiestas, sus peregrinaciones, el beber, el comer, etcétera. Vivían solo para la adoración de sus dioses. Y ahí estuvo inmerso Judá. Se hastió de tal cosa, de tal manera que el Señor permitió que regresaran nuevamente a la tierra de Israel. Y ahí quedó ya solamente el reino de Judá. Regresan ellos, y a partir de entonces, del regreso de Babilonia, el reino de Judá nunca volverá a ser idólatra. Será simplemente monoteísta, en adoración a un solo Dios. Si bien es cierto que cuando el Señor Jesús aparece, el verdadero Verbo encarnado, amén, y Él encuentra a un pueblo que ya no adoraba a dioses, que defendían su fe de manera muy radical. Sin embargo, se habían desviado de la ley de Moisés. Ya habían hecho de la tradición de los hombres unas doctrinas alternas a lo que él había enseñado. El fariseísmo, mi hermano, usted no lo va a encontrar en la Biblia porque no es bíblico. El rabinato judío tampoco lo va a usted encontrar en la Biblia porque tampoco es bíblico, ¿verdad? Sino que a partir de ese momento se empezaron ellos a desviar. Y se desviaría totalmente esta fe cuando fue destruido totalmente el templo. Cuando el templo se destruyó en el año 70 después de Cristo, ya no tuvieron dónde hacer sus sacrificios, ya no tuvieron dónde los sacerdotes realizar su labor, los levitas tampoco, y entonces a través de las sinagogas, que era donde ellos daban su enseñanza todos los días de reposo, ahí se convirtió en podríamos decir, en el remanente del templo fueron las sinagogas. Y ahí los fariseos se convirtieron en rabinos. Y a partir de ese momento, estamos hablando aproximadamente del año 120 después de Jesucristo, del nacimiento del Señor Jesucristo, y ya el pueblo judío está reuniéndose en sinagogas. Ya no puede ofrecer sacrificios, queda desligado de todo el orden bíblico, y entonces ellos empiezan a hacer sus adecuaciones para poder seguir manteniendo su fe, y de esa manera se apartan de la Torá de Moisés y empiezan a tomar el Talmud babilónico como guía de su fe. El Talmud babilónico está no totalmente, pero sí muy distorsionada la fe de Moisés. Inclusive llega a adorar a un Dios diferente al Dios que adoraba el pueblo de Israel antes de la ida a Babilonia. Y así vamos viendo que ahora el judaísmo, que sigue siendo monoteísta, creyendo en su Dios, porque ya no es el Dios de la Biblia, mi hermano. Entonces, ahora vemos que está siendo un elemento de confusión para el pueblo cristiano. El pueblo judío y lo que cree ahora el pueblo judío no era lo que creían cuando vino el Señor Jesús. Esto ya creen mandamientos de hombres.
ya se corrompió totalmente la fe, ahora ya no es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Es un fenómeno muy parecido al que veremos después en el catolicismo romano. Ahora el judaísmo ha hecho un sincretismo entre creencias babilónicas y creencias que eran judías. Pusieron una mezcla y ahora ese es el judaísmo moderno, ¿verdad? Bien, entonces vemos que ese pueblo ya no guarda la pureza de lo que se les reveló en el monte Sinaí. Amén. Bien, después del judaísmo viene el Señor Jesús, trae el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. En la cruz expía el pecado de toda la humanidad y nos da la oportunidad de que sea regenerada toda la obra de nuestro Padre Eterno. Y entonces aparece el cristianismo. El cristianismo adopta de nuevo esa fe de un solo Dios, el Padre, ahora en manifestaciones, en 3 manifestaciones. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros del judaísmo? De que nosotros creemos que el Padre Eterno se manifiesta también como el Hijo, el Verbo creador, el que todo fue hecho por Él y por medio de Él, y a través de su Santo Espíritu, que es el poder de Dios manifestado sobre la tierra para hacer la voluntad de Dios. De tal manera que uno es la boca de Dios, el Verbo, y el otro es la mano del Padre. Y de esa manera nosotros creemos que es el mismo Dios obrando. Y esa es la diferencia fundamental entre nosotros y el pueblo judío. Por eso el pueblo judío dice que nosotros somos politeístas, que nosotros somos idólatras porque adoramos 3 dioses. No han entendido el principio de la Trinidad y por lo tanto no entienden que el pueblo cristiano solamente cree en un Dios, el Padre eterno, que se manifiesta a sí mismo para salvación de la humanidad y que a sí mismo se manifiesta con poder para seguir haciendo su voluntad sobre la tierra. Esta es la principal diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Obviamente, al no creer ellos en la naturaleza, en el Espíritu Divino de Jesucristo, entonces ellos tampoco creen en la redención por el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz. Ellos siguen creyendo que la salvación y la relación con su Dios es a través de obras, guardando ciertos principios, una parte de lo que decía la Torá de Moisés y otra parte que ellos han ido desarrollando a través del rabinato judío. Amén. Bien, todas estas diferencias las vamos encontrando, por eso es que es difícil, ¿verdad?, que se pueda entender el judaísmo con el cristianismo. Ellos tampoco creen en el infierno. Ellos creen en un cielo, pero un cielo que se va a establecer sobre la tierra, para que se cumpla la promesa que se les dio a ellos de que serían los reyes, que la tierra estaría bajo su dominio, que el rey que vendrá, el rey Mesías que vendrá a gobernar la tierra es un rey judío para que los judíos dominen a todos los demás. Ellos están esperando, como esperan también los testigos de Jehová, que aquí en la tierra va a ser todo, que no hay infierno, que no hay cielo, sino que todo va a acontecer aquí en la tierra. Esta es otra de las formas de pensamiento que nos separan del judaísmo. El judaísmo obviamente sigue creyendo en el Talmud, que ya no es la ley de Moisés, pero sigue creyendo en principios y que a través de ellos se puede encontrar la sabiduría, se puede encontrar la remisión de los pecados y se puede encontrar inclusive la posibilidad de vivir en ese reino eterno de su Mesías Rey. Entonces, estamos encontrando las diferencias que hay entre nuestra fe y la fe judía. Y luego del cristianismo que se estableció sobre todo el mundo conocido, expandido a través de los 12 apóstoles y después a través de los apóstoles de Jesucristo,
del cual el primero de ellos fue Pablo y después los demás que le continuaron llevando el mensaje a todas partes. Y de esa manera, en el año 670, aparecerá una nueva religión que solo creerá en un Dios, y esa religión es el Islam. El Islam aparece en el año 630 aproximadamente, y ya el cristianismo ya había evangelizado toda esa zona de Arabia, la zona del norte de África, Etiopía, Babilonia, Mesopotamia, Asia. Aún habían llegado hasta algunas zonas de lo que es Rusia, ahora Rusia, ¿verdad? Lo que es Turquía, todo eso había sido evangelizado, España, Italia, Rumanía, Checoslovaquia, todo lo que es ahora Europa. Ya el cristianismo había llegado a todos esos lugares. Y entonces aparece una nueva religión, una religión que pretende ser la corrección. Óigame usted lo que le digo, mi hermano. El Islam pretende ser la corrección de lo que el judaísmo se había desviado y el cristianismo había pervertido su doctrina. Ese es lo que dice el Islam, que por eso nació él, para corregir la falla que había a través del judaísmo y del cristianismo, y estableció a su Dios Alá. Alá no es el mismo Dios de nosotros, tampoco es el mismo Dios de los judíos. Entonces los judíos creen en un Dios, amén. Nosotros creemos en el Dios que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y el Islam cree en Alá. Los judíos generalmente le llaman Yahweh o le llaman Hashem. Los del Islam les llaman Alá y nosotros le llamamos el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y de esta manera quedan establecidos las creencias de los tres pueblos monoteístas, de los que solo tienen un Dios, pero que es un diferente Dios. Amén. Así claramente, no, el Dios de los cristianos no es el Dios de los judíos, el Dios de los cristianos no es el Dios del Islam. Cada uno de ellos tiene un Dios, un origen. Leyendo cada uno de los libros sagrados de cada uno de estos pueblos, podemos ver la diferencia que existe, ¿verdad? Mientras en el judaísmo es un Dios exclusivo, es un Dios que solamente es para los judíos y todos los demás esclavos de los judíos. En el caso del Islam es solamente un Dios para los musulmanes y todos los demás esclavos de los musulmanes, y el Dios de los cristianos es un Dios de todos los que quieran aceptar a nuestro Señor Jesucristo, sin pretender ningún cristiano en esclavizar a nadie, sino por el mensaje del amor en el Evangelio, es convertirlos a la fe de Jesús. Entonces nosotros nos movemos por amor, estos dos pueblos se mueven por conquista o por temor. Y esta es la gran diferencia entre nuestra fe y las otras dos fees monoteístas que ahora estamos hablando de ellos. De esta manera, pues, queda claro, no nos extenderemos de qué es cada religión, puesto que no es ese el estudio de las religiones, sino simplemente es el conocimiento de lo que ellos creen. Ahora bien, vamos a ver en algunas creencias fundamentales. ¿Los judíos creen en un solo Dios, creador de los cielos y la tierra? Sí. ¿Los cristianos creen en un solo Dios, creador de los cielos y la tierra? Sí. ¿El Islam cree en un solo Dios, creador de los cielos y la tierra? Sí. ¿Cómo es posible que los tres pretendan que su Dios es el creador de los cielos y la tierra, cuando en el caso de los judíos nada más dice que ese Dios es solo para ellos? Y en el caso del Islam también dice que ese solamente es Dios para los musulmanes. Amén. Entonces vemos que los dioses monoteístas también se adjudican las cualidades del único Dios verdadero.
Ahora vamos a ver una cosa importante. ¿Cuál es el libro sagrado más antiguo de las tres religiones? Definitivamente el más antiguo sería el Antiguo Testamento judío, lo que se llama el Tanaj judío, es el más antiguo. Pero que ahora, solamente, para que usted se sorprenda esta mañana, solamente el pueblo cristiano reconoce la Tanaj, cumple los preceptos que ahí marca el Dios Todopoderoso, y el pueblo judío a quien se le dio la ley, ahora ha hecho su propio libro que se llama Talmud. Ellos ya no están cumpliendo el Tanaj judío que nosotros tenemos como nombre ya, Antiguo Testamento, sino que ellos ya sino recopilaron su nuevo libro sagrado que se llama Talmud. ¿Cuándo se escribió el Talmud? Se terminó de escribir en el siglo V. 500 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, terminó el pueblo judío de escribir su Talmud. O sea, es un libro reciente comparado con aquel que Moisés dio en el monte Sinaí. Amén. El de Moisés tiene 1500 años antes de Cristo. El Talmud tiene 500 años después de Cristo, con lo cual son 2000 años de diferencia entre uno y otro. Y el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, se escribió en el siglo VII. O sea, ¿cuál es el último de los tres libros escritos? El Corán. Es el más reciente. Ese Corán tiene una mezcla de lo que dice el Talmud babilónico y lo que dice la Biblia cristiana. Y ahí tiene una mezcla más otras revelaciones que se le dio a su profeta Mahoma, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que si en este caso, si el Corán es el libro más reciente para nosotros, debería ser el libro más perfecto que los otros dos. Debería ser más de acuerdo, ¿verdad?, al Dios de misericordia que estaba en el libro de los judíos. Pero ahora resulta que los dos se apartaron. Por ejemplo, usted encuentra en el Talmud un Dios exclusivista, un Dios que solo reconoce a un grupo de personas, a un Dios que inclusive permite que los seres humanos sean esclavizados a esta fecha. Estamos hablando de que los seres humanos puedan ser explotados, de que los otros ni siquiera llegan a la condición, según el Talmud, solamente son humanos el pueblo judío, los demás ni siquiera llegan a la condición de seres humanos. Amén. ¿Cómo es posible que ese Dios de misericordia, que escuchó a Moisés, que Moisés intercedió para que fueran la luz de todas las naciones, ahora, mi hermano, vuelvan ellos a una forma de pensamiento equivocada y los cristianos recojan al Dios de amor, al Dios de las promesas para los hombres, al Dios que abre sus manos para todos aquellos que quieran reconocer que Él es el único y verdadero creador de todas las cosas y que envió a nuestro Señor Jesucristo para la redención de la humanidad, de sus criaturas, y que por amor Él recibe a todos. Y luego resulta que aparece un libro 700 años después, que es el Corán, y vuelve otra vez a ser un Dios de odio, un Dios de guerra, un Dios de conquista. Entonces vemos dónde está la falla. Entonces vemos esa diferencia y obviamente usted entenderá quién escribió los otros dos libros. Dios es amor.
también es justicia, eso es cierto, pero Él es el que hace justicia. No usa a los hombres. Desde que el Señor Jesús vino y murió en la cruz, no volvió a usar, por lo menos el Dios que es Padre del Señor Jesucristo, no volvió a usar a los hombres para que le hicieran la justicia que Él ordenaba. Él mismo se hace justicia. De tal manera que el Dios del Islam y el Dios del Talmud no es el Dios de la Biblia cristiana. Amén. El Dios de la Biblia cristiana vendrá un día a hacerse justicia Él solo, para todos aquellos que no han creído en su mensaje. El Dios del Islam dice que Él está para imponerse sobre todos los pueblos, aunque sea por la fuerza. Él convertirá a todos los infieles aún por la misma fuerza y la conquista. Ese no es el Dios de la Biblia. Y el pueblo judío dice que su Dios solamente creó a ellos como los que deben tener todo el privilegio, que solamente los judíos dicen que solamente ellos son descendientes de Adán, y de Abraham también, por supuesto, y que todos los demás son los pueblos de los infieles que fueron creados para servirles. Entonces estamos viendo, mi hermano, que hay muchas coincidencias entre el judaísmo actual y el Islam, los cuales obviamente nosotros no podemos coincidir con ellos, porque nosotros sabemos que la obra del reino de Dios solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios y no es hecho por los hombres, mucho menos por la fuerza. Bien, de esa manera, mis amados, tenemos las bases fundamentales de cuál está la diferencia entre los dos pueblos que creen en un solo Dios. Bien, si entre los pueblos que creen en un solo Dios hay diferencias tan tremendas que nos hacen irreconciliables, amén, lo cual significa que son tres dioses diferentes, entonces imagínense, ahora vamos a ir viendo, hay otra creencia que se llama el dualismo o mazdeísmo, que viene del dios principal de esta fe, que era de los persas. Los persas elaboraron un sistema, fueron los primeros que metieron el pensamiento que existe actualmente en el humanismo, de que Dios es bueno y es malo, de que el mismo Dios que da vida destruye. Eso se llama el dualismo, que está representado en el blanco y el negro, ¿verdad? En las logias masónicas eso significa el piso blanco y negro, el yin y el yang, es exactamente lo mismo, mi hermano, las dos fuerzas que gobiernan al mundo, ¿verdad? Y todas las formas de pensamiento que quieren equiparar al bien con el mal no es más que Satanás queriendo equipararse a Dios nuevamente. Amén. Entonces el dualismo empezó desde el principio infectando la mente de las personas. ¿Por qué? Porque en el tiempo que el dualismo se creó, el hombre vivía en la carne y lo único que podía ver era lo que veía en sus ojos naturales. Y solamente veía que había unos hombres que hacían el bien y otros que hacían el mal, ¿verdad? Que veía que se cosechaba o que venía una tormenta y destruía la cosecha. Y entonces él dijo que eran de fuerzas equilibradas. Y así fue construyendo toda una forma de pensamiento y fue creando la dualidad, la luz y las tinieblas, pero la comparaban a la igualdad, con la misma igualdad de fuerzas y que provenían del mismo Dios. Eso es falso. Satanás siempre se ha querido comparar, las tinieblas siempre se han querido comparar a la luz. No hay tal cosa para nosotros. La palabra dice que la luz echará siempre fuera las tinieblas. Entonces no hay igualdad de fuerzas, no hay igualdad de poder. No fueron creadas de la misma naturaleza, de la misma sustancia.
Y eso es lo que predomina en la mayor parte del pensamiento que hay sobre la tierra, mi hermano, predomina esta forma de pensar. Dicen todos el bien y el mal, y creen que son lo mismo, que están en contraposición. No hay tal cosa, no hay tal cosa. Amén. Dios Todopoderoso es la luz que predomina sobre todo. Satanás pretende ocupar un lugar que no le corresponde, y así logró a través de los persas meter esta forma de pensamiento que predomina, mi hermano, en todo el ocultismo. Todos los que se dedican al ocultismo creerán este principio dual. Amén. Son principios que están en la sustancia de todas las enseñanzas esotéricas, que están en las enseñanzas de la nueva era, que están en las enseñanzas de cualquier doctrina ocultista. Está este principio del dualismo, en donde el bien y el mal son iguales. Falso de toda falsedad. Para los que tenemos la fe en Jesús, falso, porque Él vino y sin abrir su boca destruyó a las tinieblas. Y cuando Él venga con el poder de su palabra, destruirá para siempre a sus enemigos. Bien, entonces estamos viendo esta otra corriente de opinión que está mezclada, para que usted tenga mucho cuidado, mi hermano. ¿En qué sentido cuidado? En pretender pensar que el Dios en el que usted ha creído no es el Todopoderoso. Si usted permite que las circunstancias lo agobien, si usted permite que las dificultades lo hagan creer que su Dios no tiene poder, mi hermano, usted está cayendo en el dualismo. Usted está cayendo en la creencia de que el mal tiene la misma fuerza que el bien. Eso no es tal, mi hermano. Eso es para los que no tienen Dios, ni fe, ni esperanza. Pero para los que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, sabemos que Él siempre vencerá. Amén. Bien, esa es la segunda corriente de cómo se manifestó la creencia de un Dios en los pueblos. Luego se pasa a los pueblos politeístas. Estos son los que tienen muchos dioses, que tienen dioses de piedra, que tienen dioses de madera, que así como en los pueblos más antiguos, en el volcán vivía el dios y había que sacrificarle seres humanos, o el dios vivía en las lagunas y también había que sacrificarle seres humanos, o en fin, en todas partes del mundo el politeísmo es lo que está más arraigado. Nosotros con los mayas, con los aztecas, con los mismos zoques, ¿verdad? Todos ellos eran politeístas. Tenían Dios de la primavera, tenían Dios de la cosecha, tenían Dios de la agricultura, tenían Dios de la lluvia, ¿verdad? Tenían Dios de las flores, tenían Dios de los muertos, tenían Dios de los vivos, en fin, todo eso es el politeísmo, donde se le adjudica poder a muchas cosas. Y esto es, la pregunta sería, ¿cómo es posible que el hombre pueda creer esto? Bueno, ¿acaso no nos lo reveló Pablo cuando nos dijo que lo que hay atrás de un ídolo es un demonio? Entonces, Satanás anda buscando la adoración de los hombres. En el caso de los pueblos monoteístas, a través del Talmud y a través del Corán. En el caso de los pueblos politeístas, él es el Dios principal y deja que otros más pequeños reciban también adoración. Los otros principados se les otorgue por los pueblos politeístas, se le otorgue también adoración. Y entonces, ¿acaso no es semejante? Ahora ya no, ahora tienen, por ejemplo, la santería, que esa es parte del satanismo, pero me voy a adelantar en lo siguiente. La santería utiliza nombre de santos y aún de María para unirlo a sus dioses espirituales y de esa manera adorarlos a través de nombres y de imágenes
que son permitidas. Ellos, de esa manera, está más claro el politeísmo. Adorar, mi hermano, es lo mismo que venerar o que honrar. La palabra dice, no tendrás dioses ajenos, y dice, no te harás imagen. No te inclinarás, inclinarse, adorar. No honrarás, no darle veneración o procesión. Esto está en Éxodo 20, amén, que todavía está vigente la palabra de Dios para los que quieren buscar otros dioses. Todo lo que se haga, todo el que tenga una imagen que le dé veneración, ofrenda y procesión, está incluido en Éxodo 20, de la manera más sencilla. Ahora se nos hace imágenes de personas. En el caso de los pueblos antiguos, las imágenes eran muy burdas, muy grotescas, eran una mezcla de principios espirituales para ellos. A nosotros, los de estos tiempos, se nos venden imágenes con rostros de hombres, con rostros hermosos de mujeres, con rostros de ángeles, pero al final de cuentas son ídolos. Y atrás de esos ídolos también hay demonios, ¿verdad? Entonces, hay dos formas de manifestar el politeísmo. Después del politeísmo de muchos dioses, que obviamente es lo que el Señor les mandó a destruir cuando entraron a Canaán, a todo el pueblo de Israel, cuando dijo, destruirás sus dioses, los derribarás, y no guardarás ni siquiera el nombre de ellos, era porque todo Canaán era politeísta, tenían muchos dioses. ¿Quiénes son? Pues el nombre de Baal, el Baal Zebú, ¿verdad? Los dioses de Sidón, Astoret, Astarte, la reina del cielo, y todos los dioses que tenían los egipcios. Todos esos el Señor le mandó a su pueblo no tener contacto con ellos, ni siquiera mencionarlos. Bien, entonces vemos cuán abominable es para Dios el tener a otro Dios diferente a Él. Y esa es nuestra fe, mi hermano, y ahí nos debemos de mantener. Si queremos nosotros empezar a hacer uso de la filosofía y del humanismo, nos vamos a confundir y vamos nosotros a apartarnos de este principio que es fundamental. Hay un solo Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. También hay otra forma de cómo el hombre puede relacionarse con Dios, y eso es el ateísmo. El ateísmo significa sin y teos Dios, sin Dios. Oiga usted, si no tiene Dios, ¿cómo es que se va a relacionar? Es que Él es su propio Dios. Cuando el hombre niega la existencia de Dios de cualquier manera, ya sea los judíos tienen su Dios, los musulmanes tienen su Dios, otros pueblos como los hindús, por ejemplo, tienen 100,000 dioses, ¿verdad? Otros pueblos como los budistas tienen a su guía espiritual que los va a llevar hasta hacerse uno con la conciencia universal, etcétera, ¿verdad? Los ateos son sus propios dioses. Los ateos no obedecen, no aceptan ninguna norma moral que ellos no crean que aplica para ellos. O sea, ellos hacen su propio código moral, ellos hacen su forma de vida, ellos determinan qué quieren ser, y ellos creen que después de muertos desaparece uno, o que se convierte uno en una energía que se incorporará a la tierra, al aire o al universo mismo. Entonces los ateos son los que son sus propios dioses. Amén.
Por eso la obstinación, una de las características fundamentales del ateo es la obstinación. Saúl era un obstinado. Saúl por eso no tenía comunión con Dios. De la misma manera, hoy los ateos no tienen más que comunión con ellos mismos, ¿verdad? Hay ateos que luego se vuelven humanistas y que andan haciendo obras de caridad y de filantropía, ¿verdad? Porque hay una confusión en ellos mismos, porque no hay un ser humano que no tenga una conciencia. Y al tener conciencia, esa no es producto, mi hermano, de la evolución, sino eso es depositado por Dios en cada hombre para que sepa que hay Dios y que existe el bien y que existe el mal. Entonces, los ateos son sus propios dioses. Todo esto que le estoy diciendo, mi hermano, es para que usted conozca formas de pensamiento y usted se afirme en la fe que tiene. Y para cuando usted defienda la fe que tiene, usted sepa estas personas quiénes y cómo piensan. Amén. Después de esto tenemos el naturismo, ¿verdad? O sea, aquellos que creen en la naturaleza, de lo cual se ha nutrido esta forma de pensamiento con todo lo que es la nueva era. La nueva era también le da poder a todas las cosas, le da poder a las hierbas, le da poder a los astros, le da poder a los minerales, le da poder a los cristales, ¿verdad? Porque el naturismo cree, ¿verdad? Es una forma que también se conoce como, en su forma más amplia, como panteísmo. Panteísmo es creer que Dios está en todas las cosas y que parte del poder de Dios está en todas las cosas, porque nada existe fuera de Dios, ¿verdad? Entonces, ese es el pensamiento. Como nada existe fuera de Dios, entonces todo es parte de Dios, lo cual nos indica que cada cosa, Dios tiene un pedacito de Dios en las flores, en los animales, en los árboles, en el agua, en el aire, en las nubes, ¿verdad? Y de ahí fue que la nueva era, por eso anda inmensa, si hace uso de los inciensos, hace uso de las flores, hace uso de las aguas, hace uso de los imanes, hace uso de los cristales, hace uso de las imágenes, hace uso de los colores. La nueva era es una expresión muy refinada de lo que era el naturalismo. Amén. Entonces, ahora pues, por eso es que la nueva era atrapa mucho a aquellos que no quieren creer en un solo Dios y que quieren más bien estar inmersos en la naturaleza. Ellos hablan de energías cósmicas, ellos hablan de fuerzas positivas, ellos hablan de buenas vibras, de malas vibras. Amén. Nosotros sabemos de dónde viene lo malo y de dónde viene lo bueno. Y no tenemos esa confusión de pensamiento sabiendo que hay un solo Dios, un solo Salvador y un solo Espíritu que nos lleva a la verdad. La nueva era ha atrapado a muchos porque eso se mueve mucho en el terreno de lo cultural. ¿Por qué? Porque la nueva era desentierra las raíces de los pueblos. Amén. Y hay un movimiento ahorita a nivel universal sacando las raíces de todos los pueblos, ¿verdad? Europa vuelve a rescatar sus raíces griegas. México está rescatando sus raíces autóctonas. Chiapas anda buscando sus raíces mayas. O sea, volver a rescatar y darles otra vez lugar de honor a esos dioses que ya habían sido vencidos por la fe en un solo Dios. Todo esto son instrumentos que utiliza Satanás, mis hermanos, para que nosotros caigamos en las trampas. Satanás voy a hacer un ejemplo natural, como cuando usted va a una fiesta y encuentra usted sobre una mesa todos los platillos
todas las sopas, las bebidas están sobre la mesa y le dicen lo que usted quiera, lo que a usted le guste, sírvase. Así es Satanás con las religiones, con las filosofías, con los dogmas, con las falsas creencias. Nos pone como en una mesa para que lo que nuestras concupiscencias anden buscando, la encuentren. Y eso es todo lo que yo te estoy comentando, mi amado. Tiene esa intención. Bien, continuaremos. Otra de las formas más perversas que hay, y es la más terrible, es el satanismo. El satanismo es el servicio a Satanás, claramente. Ahí sí ya no hay ídolos de por medio, ahí ya no hay filosofías, ahí ya no hay símbolos, ahí está a él directamente. Y la gente tiene comunión y trato con él. Y ahí a él les enseña las profundidades, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Las profundidades de Satanás para aquellos que participan con él. Ellos saben, ellos lo conocen, ellos tienen trato con él. Ahí es la parte más tremenda, mis amados, ya de la oposición al único y verdadero Dios. En la otra parte está la oscuridad total, que es prácticamente el satanismo, de la cual yo no hablaré más en esta ocasión porque no es algo que nos interese, ¿verdad? Ahora, ¿puede un satanista? ¿Quién es el único que puede sacar a un satanista de donde está metido? Solamente lo puede sacar Jesucristo. Si un satanista se convierte verdaderamente, de todo corazón, a Jesús, la luz, solamente Él lo puede rescatar. Amén. Usted le podrá hablar a un satanista, pero jamás lo va a convencer. El que los rescata directamente es el poder de la mano de Jesús, porque el satanista ya le vendió su alma al diablo, y solamente otro que es más poderoso que él le puede arrebatar el alma que ya le pertenece. Amén. Bien, estas son las formas de pensamiento en términos generales, cómo Dios se revela a los pueblos y cómo los pueblos han hecho una cultura de su creencia a ese Dios. Bien, mis amados, vamos a ir a un intermedio.